continuamos con esta herramienta que está acá, que se llama Merge Vértices. ¿De acuerdo? Estos Merge Vértices sirven para poder unir, para poder juntar dos vértices, ¿de acuerdo? Que yo pueda seleccionar. Selecciono, por ejemplo, los vértices, y si utilizo la función que se llama Merge Vértices, lo que va a hacer es unirlos y lo va a convertir en uno solo, pero va a tomar como punto de unión siempre el centro de los dos vértices que están seleccionados, o sea, en este punto que está acá. Aplicamos, fíjense, se unió, ¿no? Siempre se van a unir en el centro los dos vértices que tomaba. Si en algún momento yo requiero hacer eso, tengo esta función para soldar y tener un solo punto de los vértices que voy seleccionando, ¿correcto? Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con los tres, no solamente con uno. Aplico aquí y se unen nuevamente los tres vértices. Puedo hacer con 4 si quiero y unirlo en un solo punto, y se unen nuevamente los 4 puntos. Esa es la única función de esta herramienta, ¿de acuerdo? Podría ser de repente para algo que yo necesito crear en algún momento, entonces esta herramienta me va a permitir unir las caras, los vértices, perdón, ¿no? Ok. Ahora tenemos otra herramienta que está al costado que se llama Target Wedge Vértices. ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta permite soldar no solo vértices, sino también segmentos. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, dice Target Wedge, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo le voy a indicar a este vértice con quién tiene que unirse, ¿de acuerdo? Y le digo hacia dónde tiene que ir. Ya no se van a unir en el medio, sino yo le voy a decir a dónde tiene que unirse. Por ejemplo, en Vertex utilizo Target Wedge, selecciono este punto y le digo que se una a este o a este. Si lo pongo aquí y suelto el mouse, el vértice ya no se puso en el medio de la unión, sino se fue de este punto que estaba, ¿no?, a este punto de acá. Eso es el Target Wedge, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver nuevamente otro ejemplo y le digo, a ver, Target Wedge, para que te unas tú, vayas acá. ¿Bien? Del mismo modo, esto a esto, o esto a esto. ¿Bien? Entonces ya no es a diferencia del merge, es que se unen al centro. Yo selecciono estos dos, pongo merge, es al medio. El target wedge no, tú le indicas hacia dónde, ¿de acuerdo? Esa es la función que tiene esta herramienta que se llama Target Wedge. Así como funciona, como dije, con los vértices, también funciona con los segmentos. Por ejemplo, Target Wedge, este segmento que se une con este, ¿no? Se van a ir, ¿no? Siempre se va a unir hacia donde yo lo dirijo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo las funciones y las diferencias en estas dos formas de soldado, ¿no?, de unir vértices o segmentos. Tenemos aquí estas dos opciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya en futuros ejercicios veremos cómo nos va a ser útil estas dos herramientas y las que necesitemos. Tenemos al costado otra herramienta más que se llama Flip Triangle, ¿no? Voltear el triángulo en el caso tuviese un triángulo en algún lado de la geometría. En este caso no tengo. Vamos a crear, por ejemplo, un triángulo de este punto a este punto. Le doy Enter, se dan cuenta, yo tengo dos triángulos ahí. Entonces, si yo quisiera invertir la dirección de este triángulo, como nos indica la herramienta, selecciono el segmento y le digo voltear, y ya se volteó. También en un ejercicio específico ya lo veremos la utilidad. Solamente tenemos que saber que tenemos una herramienta que nos permite hacer eso, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos otra función. Esta función que se llama Collapse es muy parecida a esta que está acá, ¿de acuerdo?
pero la diferencia es que funciona tanto para vértices y también para los face, o sea, para las caras. Por ejemplo, si pongo modo vertex y selecciono estas dos y le digo collapse, a ver, vamos a seleccionar esto, a ver, bien, ok, perdón, funciona, este caso es para los vértices, ¿de acuerdo? Y esto sería para los segmentos. Si selecciono los segmentos y le digo collapse, se van a unir, ¿no? Entonces selecciono esto y pasa muy parecido a esto, ¿no? Se parece bastante, pero funciona con los segmentos. Y no solamente con los segmentos, por ejemplo, si selecciono una cara y le digo que se una, se van a unir también con la cara y van a crear un punto central. Esto funciona, repito, nuevamente para los vértices y esto funciona para los segmentos y para los face, ¿de acuerdo? Utilidad en este momento no lo vamos a poder ver todavía porque, como dije, eso lo vamos a realizar cuando estemos haciendo un modelo y ahí veremos realmente para qué yo lo necesito, ¿de acuerdo? Ok, entonces continuamos con otra herramienta más que está aquí, que se llama extraer. Esta herramienta extraer, ¿de acuerdo? Es una herramienta que permite seleccionar únicamente los face y separarlo del objeto para que sea otro elemento dentro de este mismo objeto. Por ejemplo, si yo selecciono esta cara, esta y esta, puedo ser una o pueden ser dos o pueden ser cuatro. Y si le digo, por ejemplo, esta herramienta extraer, hago clic, salimos de ahí y ya vemos que tenemos ya no solo un objeto, sino tenemos uno, son dos objetos separados. Esto de aquí, fíjense, está hueco, ¿no? Ha hecho hueco a esta parte, yo lo he separado. Si necesito hacer eso en algún momento, también recuerden, cuento con esta herramienta que se llama extraer, ¿ok? De repente lo voy a utilizar en algún diseño que esté haciendo. Entonces recuerden que puedo hacer eso varias veces. Selecciono la cara acá, aquí, extraer, y ya tendría no solamente un objeto, acá se han separado también las caras. He hecho extracción de las caras seleccionadas, ¿no? Y los puedo separar, ya los tengo todos como diferentes objetos, cada uno de ellos, ¿correcto? Podría serme útil para ciertos casos. Muy bien, pero dense cuenta de una cosa importante también, ¿no? Que en este caso los objetos siguen siendo independientes. Si yo quisiera que, a pesar de que estén separados, sea un solo objeto cuando yo seleccione, puedo utilizar otra herramienta que vamos a explicarlo también un poquito más adelante, pero vamos a ver ahora cómo funciona. Esta herramienta se llama combinar o combine, que está aquí. Si yo selecciono un objeto y otro objeto, te das cuenta. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo dos objetos? Porque uno es de color blanco y otro es de color verde. Ahí sé que tengo dos objetos. Si utilizo combine, clic, fíjate, ahora todo se pone de color verde. ¿Eso qué quiere decir? Que esto ya es un solo objeto. Lo podemos ver también en nuestra línea que está acá. Acá tengo también dos objetos más que están separados. Selecciono todos nuevamente y le digo combine. ¿Okay? Y fíjense ahora, ya es un solo objeto pero con diferentes partes, ¿no? con 1, 2, 3, con 4 partes. Entonces la función del combine también en varios ejercicios vamos a utilizarlo, ¿de acuerdo? Si no quiero que sea un solo objeto, tenemos la otra herramienta que se llama separar. No es igual que esto, por si acaso. Extraer extrae las caras. En cambio, cuando es separar, tienes que seleccionar no solamente una cara, porque de lo contrario,
te permite utilizar este objeto como un objeto independiente. La manera correcta es de que si uno quiere separar un objeto, siempre seleccione todo el objeto. O sea, hace el doble clic. A ver, vamos a unirlo nuevamente. Combine. La manera de hacerlo siempre es cualquier objeto que yo tenga no va a separar solamente la cara como la extracción, sino todo el objeto. Face, doble clic, extraer. Y ahora sí, este objeto ya es independiente. Quiero separar esto. Face, doble clic y ponemos separar. ¿Ve? Entonces ya tengo un objeto aquí, otro aquí y otro acá, ¿no? Nuevamente están separados. Entonces ya hemos explicado también cómo funciona esta herramienta que se llama Combine y se llama separar, ¿ya? Nos quedamos en esta herramienta que se llama extraer, ¿correcto? Ahora vamos a hacer otra herramienta más adicional que no la encontramos dentro de nuestro sheriff. Vamos a crear un plano, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle divisiones ahí, por ejemplo. Apagamos el grid. Ok, aquí. Una herramienta que se llama duplicar, o sea, a diferencia del extraer, yo puedo crear polígonos de las caras seleccionadas y tenerlo tal y como lo visualizo ahí mismo, crear otro elemento, otro grupo de polígonos de las cuales estoy seleccionando, pero sin necesidad de hacer hueco. Con esto, fíjate, recuerda que yo le puedo crear esto y genera un hueco, pero yo no deseo esto. Voy a usar otra herramienta que se llama duplicar. Aquí no la visualizo, es una herramienta muy importante que tenemos que agregar a nuestro shell. La voy a encontrar en esta parte de aquí. Me voy a Mesh, está acá, Duplicate, Control Shift más clic y fíjense, ya lo tengo acá. Pero como esta herramienta me es importante, debería estar dentro del grupo de los modificadores. Así que clic derecho, Edit, y lo voy a mover un poco para atrás. Aquí, ¿correcto? Entonces ya tengo mi herramienta de duplicado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Face, 1, 2, 3, 4, 5. Pongo Duplicate, ¿correcto? Y ahora van a darse cuenta que este objeto que está aquí ha creado una copia de las caras seleccionadas, ¿eh? Y la parte de abajo sigue intacta. Solamente tengo una copia nada más. Puedo hacer eso de muchas caras que yo necesito. Por ejemplo, nuevamente selecciono Face, esta de aquí, ¿no? Si es que yo requiero no extraer sino duplicar, y esta. Tengo dos objetos que están duplicados, ¿sí? Forman parte independiente del original. Entonces ahí tenemos esto. Lo he sacado de aquí mismo sin necesidad de hacerle hueco a esta parte. Si yo selecciono todo nuevamente y quiero unirlos, recuerden, utilizo Combine. Ya es un solo objeto, ¿sí? Ya tengo un solo objeto, ¿no? Entonces, ya que tengo esto, también quiero explicar algo adicional para que lo tengan en cuenta siempre. Cada vez que yo voy haciendo una acción, se van creando como instancias de grupos que en realidad ya no existen, ya no contienen ningún objeto geométrico, ¿no? Eso es justamente porque estoy haciendo varias acciones. He creado, he separado, he unido, he vuelto a separar, he vuelto a cortar, etc. Siempre que estemos modelando, por favor, siempre tienen que borrar historial. O sea, tienen que ingresar a Edit y decirle Delete by Type History. Hacen clic aquí y fíjate, aquí yo ya no tengo nada, ¿no?
ya en mi historial se ha perdido. Estas opciones que están aquí ya no contienen ningún tipo de geometría, por lo tanto podría suprimirlas y solamente me quedo con un objeto. O en todo caso también puedo, por ejemplo, poner, recordar que tienen la opción de borrar nuestro historial, pero estos grupos que aparecen aquí, que han sido creados por las acciones que hemos realizado, ¿no?, también tenemos que borrar. Tenemos edit, utilizas la opción, como dije, de borrado mediante la tecla, si no utilizas aquí también. Entonces tienes esa función de limpiar también tu entorno, ¿no?, tu interfaz. Ok, entonces con esto estaríamos ya terminando nuestras herramientas principales. ¿De acuerdo? Nos faltarían algunas más, pero ya tenemos las más importantes para hacer algunos ejercicios. Hemos visto estas que están acá y hemos visto todas estas que están acá. Son las herramientas fundamentales para crear cualquier tipo de forma, cualquier tipo de modelado inorgánico. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver ahora un par de herramientas adicionales para terminar este video. Vamos a ver estas dos de aquí, que también son útiles en ciertos casos, sobre todo la primera, que es la opción de suavizado, que se llama el smooth, ¿de acuerdo? Y esto es para reducir la cantidad de polígonos, el smooth para aumentar la cantidad de polígonos. Vamos a ver un ejemplo. Si yo selecciono, por ejemplo, una esfera y quiero reducir la cantidad de polígonos que tiene, ¿no?, que tenemos acá obviamente su forma, su parámetro de cambiar sus divisiones, pero pongamos un caso que ya hayamos hecho un modelado, ya no va a ser posible contar con esto, ¿no? Si tengo una forma un poco más compleja, por ejemplo, a esta esfera que tengo aquí le voy a aplicar esta herramienta que se llama reducir. Le hago clic y fíjense, se reduce cada vez que yo muevo este parámetro, el porcentaje de reducción. Tal vez en un momento también yo quisiera reducir la cantidad de polígonos que tengo de un objeto y tengo esta opción para utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a utilizar la otra función que se llama smooth. Dije, al contrario de reducir, esto aumenta la cantidad de polígonos. Si le hago clic aquí, fíjate, la cantidad que tenemos es mayor, la cantidad de divisiones es muchísimo mayor. Si yo le pongo más aquí, fíjate, ya la forma del objeto tiene y nos muestra una cantidad de polígonos muchísimo mayor, la cantidad de polígonos que aumenta mayor. Entonces esta herramienta de Smooth es utilizada siempre se va a hacer para crear suavizado de geometría, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, a ver, voy a crear este cubo que está aquí, fíjate, ¿no? Como no tiene divisiones, cuando yo ponga suavizado va a reducir va a aumentar, pero por la comprensión va a perder su forma, ¿no? Pero ¿qué pasa si hago esto? Imagínate que utilice la herramienta que se llama Bevel. Vamos a reducir el tamaño y lo dejamos ahí, ¿no? Mira lo que pasa ahora. Sin necesidad de poner más segmentos en el bevel, utilizo esta herramienta que se llama Smooth. División 1, división 2,
definición 3. Obviamente tiene muchísima cantidad de polígonos, pero si vemos la forma, es una forma un poco más suavizada, ¿no? Caso contrario, si utilizo la herramienta de reducción, ¿no?, me va a reducir el objeto la cantidad de polígonos, ¿no?, aleatoriamente, no me va a mantener la forma original de que era un cubo, ¿correcto? Entonces esta función de reducir hay que usarlo cuidadosamente, ¿ya? Entonces ya tenemos claro para qué sirve el smooth, ¿no?, para aumentar los polígonos, suavizar las geometrías, o para reducir en el caso de reduce, que está muy bien. Entonces hasta ahí vamos bien. Esta herramienta que está aquí no se usa mucho, es una subdivisión de preview que no es muy útil en el caso de nuestros ejercicios, así que para futuros casos, en vez de usar esto, utilizaremos otro modo de preview que ya les voy a indicar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos visto todas las funciones. Nos faltaría trabajar esta de aquí, que ya les voy a explicar para qué sirve, ¿no?, que se llama para crear un mirror o una simetría de un modelo que yo esté haciendo. Ya en un ejercicio lo entenderemos claramente. Muy bien, nos quedamos en esta parte entonces y terminamos ya con todas las herramientas de modelado poligonal que están acá. Existen otras herramientas adicionales que ya lo iremos viendo según vayamos necesitando. Por el momento vamos a dejar ahí. ¿Okay? Bien, entonces nos quedamos ahí y ahora vamos a continuar con otro video más del curso de modelado poligonal.